En este primer módulo abordaremos el concepto de definición de automatismo de portones, aplicaciones de automatismos de portones y componentes básicos de un sistema de automatismo de portones. Un sistema de automatismos de portones es un conjunto de componentes electrónicos, mecánicos y de control diseñados para operar y gestionar automáticamente la apertura y el cierre de un portón, ya sea residencial, comercial o industrial. Este sistema permite a los usuarios abrir o cerrar el portón de manera conveniente y controlada, generalmente mediante dispositivos como controles remotos, teclados numéricos, sensores de proximidad o aplicaciones móviles. Los sistemas de un automatismo de portones permiten incluir motores eléctricos, mecanismos de accionamiento, sensores de seguridad, sistemas de control, dispositivos de comunicación y otros componentes para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. Estos sistemas se utilizan para mejorar la comodidad, la seguridad y la accesibilidad en entradas y salidas de propiedades residenciales, comerciales e industriales, y se han convertido en una característica común en muchas instalaciones modernas. Dentro de las aplicaciones comunes de automatismos de portones podemos encontrar las residenciales. En hogares, donde se instalan comúnmente en portones de garage, portones de entrada o vallas perimetrales. En aplicaciones industriales como empresas, fábricas y almacenes, se emplean para controlar el acceso de vehículos y personal de manera eficiente y segura. En estacionamientos públicos o privados, los sistemas automatizados agilizan el flujo de vehículos y mejoran la seguridad. En edificios comerciales, los portones automatizados se instalan en centros comerciales, complejos de oficinas, para facilitar la entrada de clientes y empleados. En condominios se utilizan para restringir el acceso no autorizado y aumentar la seguridad. Y en plantas industriales y centros logísticos, los automatismos de portones son esenciales para el flujo de entrada y salida de mercancías. Dentro de los componentes básicos de un sistema de automatismos de portones podemos encontrar el motor, que es el corazón del sistema de automatismo y realiza la fuerza para mover el portón. Puede ser de corriente alterna o continua, dependiendo del tipo de portón y sus requerimientos de peso y tamaño. La central de control es el cerebro del sistema. Este gestiona la operación del motor y coordina todas las funciones del automatismo. Puede incluir circuitos de seguridad, temporizadores y lógica de programación. El transmisor, también conocido como control remoto, permite a los usuarios abrir y cerrar el portón desde la distancia. Puede ser un transmisor de mano o un dispositivo electrónico transmisor. La fotocélula opera como sensor de seguridad y es un componente crítico para evitar accidentes. Estos sensores proyectan un haz de luz infrarroja que puede detectar obstáculos que lo corten, como vehículos, personas u objetos, y detienen automáticamente el movimiento del portón cuando se detecta un peligro. Como mecanismos de transmisión encontramos los elementos que convierten la energía del motor en movimiento lineal o rotativo del portón. Pueden ser brazos articulados, cremalleras, pistones, entre otros, según el tipo de portón. También podemos encontrar la botonera, que suele estar ubicada cerca del automatismo y permite a los usuarios operar el portón manualmente o ingresar códigos de accesos si fuera necesario. La batería del respaldo es una característica que cuentan algunos sistemas de automatismo, que permite que el portón siga funcionando durante cortes de energía. Este componente lo encontraremos únicamente en equipos de corriente continua. El sistema de iluminación lo podemos también encontrar en sistema de automatismos. En algunos casos se incluye iluminación en el sistema para mejorar la visibilidad durante la noche o en condiciones de poca luz. Estas funciones se nombran más específicamente como luz de semáforo y luz de cortesía. La electrocerradura es un dispositivo que aporta aún más seguridad al proporcionar una traba mecánica al automatismo.
Estas cerraduras se pueden encontrar tanto de corriente continua como de corriente alterna. Los finales de carrera en sistemas de automatismo de portones son dispositivos que detectan y señalan la posición límite del portón, activando acciones como detener o cambiar su dirección, lo que contribuye a la seguridad y control del sistema. Estos pueden ser normalmente abiertos, magnéticos o normalmente cerrados, mecánicos. También encontraremos diversos módulos. Un módulo es una unidad especializada que realiza una tarea específica, como apertura de cerradura, transmisión por radiofrecuencia, luz de cortesía, etc. Y opera independientemente, contribuyendo al funcionamiento seguro y eficiente del sistema de automatismo. Veremos motores, componentes y tipos de motores, centrales con sus entradas y salidas, accesorios como sensores y accionadores, y el funcionamiento básico de un sistema de automatismo de portón. En esta filmina podremos ver los componentes de un motor corredizo. En él encontraremos el bobinado, que será el elemento encargado de convertir la energía eléctrica en movimiento, el piñón externo, que será el dispositivo que se encargue de realizar la transmisión de movimiento desde el eje hacia la cremallera y por lo tanto al portón, los finales de carrera, el capacitor, el gabinete de la central y la caja reductora, que es donde se encuentra el sistema de engranajes del motor que nos permite realizar la transmisión de movimiento y fuerza. Así como el motor corredizo, también el motor a torsión cuenta con bobinado, piñón de salida, finales de carrera, caja reductora, central, base y destrabe. A su vez, el motor pivotante también cuenta con estas funciones. A su vez, el motor pivotante también cuenta con estos elementos. En cambio, a su vez, el motor pivotante también cuenta con estos elementos, pero en cambio, en vez de tener piñón de salida, cuenta con un brazo retráctil que funciona a partir de un sistema de sinfín. Este será el encargado de transmitir el movimiento del bobinado al portón. En este caso, un motor a sinfín opera haciendo uso de su tuerca de tracción para transmitir el movimiento hacia el portón. En este caso, el motor a sinfín hace uso de una tuerca de tracción para transmitir el movimiento hacia el portón. En esta filmina podremos encontrar una central de control. En este ejemplo podremos ver sus entradas, salidas, terminales de configuración como dip switch y potenciómetros, pulsador para grabación de transmisores, microcontrolador y transformador, entre otras cosas. En esta filmina podremos observar una selección de los accesorios disponibles para una placa de automatismos. Podremos encontrar la salida de electrocerradura, en este caso conectada con un módulo de relé, la luz de semáforo, los módulos transmisores para autos, las fotocélulas y los dispositivos encargados de la apertura y cierre conectadas a la entrada de botonera, tales como el módulo IoT TX Wi-Fi, distintos pulsadores de salida, botoneras de 3 puntos, controles de acceso y receptoras. A continuación, veremos los tipos de portones y sus automatismos. En este caso podremos encontrar un portón corredizo, el cual únicamente se mueve en una sola dirección. Dentro de los automatismos disponibles para portones corredizos encontraremos portones corredizos a cremallera, los cuales corren a través de un riel que está ubicado en el suelo y su transmisión se da principalmente entre el piñón de salida del motor y la cremallera.
Los parámetros a tener en cuenta para elegir un motor para este tipo de portones es el largo y el peso del portón, y sus aplicaciones están dadas mayormente en ambientes residenciales, comerciales e industriales. También encontraremos motores para portones corredizos aéreos. Estos operan con un mecanismo de sinfín y tuerca de tracción para realizar el movimiento horizontal. Los portones de este tipo corren en guías o rieles suspendidos sin contacto con el suelo. Al igual que los portones corredizos a cremallera, la cotización se realiza en base al largo y peso del portón. En este caso podremos apreciar el movimiento de un portón pivotante de 2 hojas. Los automatismos disponibles para este tipo de portones cuentan en formatos sinfín con pistón, como explicamos anteriormente, al igual que el sinfín con tuerca de tracción. Estos automatismos se pueden realizar en portones de 1 o 2 hojas y la cotización se realiza en base al ancho de la hoja. Cabe aclarar que estos automatismos sirven tanto para apertura interna como externa. En este caso nos encontramos frente a un portón levadizo. Este ejemplo podremos apreciar el funcionamiento de un motor a torsión. Encontraremos dos tipos de motores para automatizar portones levadizos. Por un lado, los motores a torsión, que utilizan un brazo conectado a un eje para transmitir el movimiento de torsión del motor al portón. Estos motores se instalan sobre el portón y la cotización se realiza en base al alto y ancho de la hoja. Por otro lado, tendremos los motores con el ya mencionado mecanismo de sinfín con tuerca de tracción. Estos motores se instalan en un lateral del portón y se acopla la tuerca de tracción en un punto levemente superior al punto de giro propio del portón, y su cotización también se realiza en base al alto y ancho del portón. Aquí podremos observar el movimiento de un portón seccional automatizado con un motor a cadena. Los motores para levadizos seccionales a cadena funcionan con una cadena instalada dentro de un riel a la cual se encuentra acoplado un troley y este, mediante un brazo, transmite el movimiento al portón. Estos motores hacen uso eficiente del espacio en el techo y la cotización se realiza en base a la altura máxima del portón. También habrá que tener una consideración excluyente no menor para todos los portones levadizos, y corresponde a que cada uno de los portones levadizos que vayamos a automatizar deberá estar contrapesado, es decir, el motor no realizará el esfuerzo de levantar el portón, sino que realizará el movimiento. La tarea de levantar el portón estará encargada de los contrapesos propiamente instalados. A continuación, veremos otras consideraciones en sistema de automatismos, como la codificación de radiofrecuencia y la frecuencia de ciclos de trabajo. La codificación en contexto de transmisión de radiofrecuencia se refiere al proceso de convertir datos o información en un formato específico antes de ser transmitido por medio de señales de RF. El propósito principal de la codificación en este contexto es mejorar la fiabilidad de la transmisión, la seguridad de los datos y la detección y corrección de errores. La codificación RF implica la transformación de datos en una secuencia de símbolos que se ajusta a ciertas reglas o algoritmos. Estos símbolos codificados se transmiten a través de señales de radiofrecuencia y luego se decodifican en el receptor para recuperar los datos originales. Dentro de estas reglas o algoritmos podemos encontrar de tipo rolling code o código rotativo, que se refiere al tipo de codificación que genera un código diferente cada vez que se utiliza el control.
Esto impide la duplicación no autorizada del código. También encontraremos de tipo Learning Code o código de aprendizaje. En este tipo de codificación, las placas cuentan con la capacidad de aprender y almacenar el código de los transmisores. Y también, para finalizar, veremos el código fijo o Fixed Code. Este tipo de codificación se mantiene constante en el tiempo y no se pueden vincular nuevos dispositivos. Estos dispositivos se vinculan desde la producción o manufacturación de los equipos. Cuando hablamos de ciclo de trabajo, nos referimos a la porción de tiempo en el que el motor está funcionando y, mientras el motor está en funcionamiento, elevará su temperatura debido al consumo de energía. Esta temperatura, excediendo los niveles para los cuales está construido el motor, podría representar un peligro para la integridad del equipo. El fabricante proporciona la frecuencia de ciclos de trabajo para hacerle saber al cliente cuántos accionamientos puede realizar con el portón en un periodo de tiempo dado sin dañar el equipo. Como se podrá ver en la tabla, encontramos una lista de distintos modelos con su largo máximo de portón permitido y sus accionamientos por hora para su largo de portón y para un portón de tipo residencial de 3 metros. En este módulo hablaremos acerca de la automatización avanzada, integrando sistemas de automatismos con otros sistemas de seguridad y controlando sistemas de automatismos con aplicaciones móviles. Cuando hablamos de integración, nos estaremos refiriendo al trabajo en conjunto entre dos o más sistemas de seguridad. Por ejemplo, podremos integrar los siguientes sistemas con un sistema de automatismos, que en su mayoría harán uso de las entradas y salidas de contacto seco para trabajar entre sí. Por ejemplo, con un control de acceso, podremos agregar una instancia de verificación para tener una apertura y salida controlada. O podremos utilizar la salida de relé de fuego de un panel de incendio para abrir un automatismo y facilitar una salida de emergencia. O podremos integrar el automatismo de nuestro portón al panel de intrusión, convirtiendo el mismo portón en una zona o realizando apertura a través de salidas programables. Para controlar nuestro automatismo con una aplicación móvil, podremos hacer uso del módulo TX Wi-Fi. Con él podremos tener una apertura y salida controlada, censar el estado del portón, programar distintos disparadores para su apertura, como por ejemplo horarios, climas, etc. Y también compartir el dispositivo en un grupo familiar para que puedan disponer de estas funciones en cada uno de los teléfonos móviles. Y esto ha sido todo para la clase de introducción a sistemas de automatismos. Muchas gracias.